El marido le confiesa su infidelidad en el altar, el mismo día de su boda. Ella, destrozada, huye sin mirar atrás, pero días después ella recibe una noticia impactante. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El día había llegado. Después de años de sueños y promesas, Natalia y Luciano finalmente estaban listos para dar el paso más importante de sus vidas. La iglesia estaba adornada con flores blancas y rosadas, y una suave música de cuerdas llenaba el ambiente de emoción. Los invitados esperaban con una mezcla de alegría y expectación, mientras Natalia avanzaba lentamente por el pasillo, sintiendo en cada paso el latir de su corazón. Luciano, de pie junto al altar, la miraba con una expresión indescriptible, una mezcla de admiración y algo que parecía pesar. Pero Natalia, radiante y emocionada, no percibía el leve temblor en sus ojos. Solo podía concentrarse en la promesa que estaban a punto de hacerse, en el futuro que habían planeado juntos, lleno de amor y sueños compartidos. Finalmente, Natalia llegó al altar, y los dos se miraron a los ojos. El mundo a su alrededor parecía detenerse, y el amor que sentían el uno por el otro era evidente en cada gesto, en cada mirada. Todo parecía perfecto, hasta que Luciano, con voz entrecortada y mirada baja, se adelantó, sosteniendo las manos de Natalia con fuerza. «Natalia, hay algo que necesito decirte», comenzó, con la voz llena de emoción. Natalia lo miró, sin comprender el tono quebrado de sus palabras. La expectativa en su rostro pronto se transformó en una preocupación silenciosa, mientras Luciano continuaba, tragando saliva y reuniendo el valor necesario para confesar aquello que lo atormentaba. «Yo no puedo casarme contigo sin que sepas la verdad», dijo finalmente, luchando contra sus propias lágrimas. «Te he sido infiel». El silencio en la iglesia fue tan profundo que se podía oír el eco de sus palabras. La confesión de Luciano cayó sobre Natalia como una tormenta, arrebatándole el aliento y rompiendo en pedazos su mundo ideal. Sentía como el suelo bajo sus pies se desmoronaba, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Los murmullos de los invitados llenaban el ambiente, pero todo se sentía lejano, como un mal sueño del que intentaba despertar. «¿Qué?», fue lo único que logró susurrar Natalia, sin entender del todo el golpe de realidad que acababa de recibir. Luciano trató de acercarse a ella, pero Natalia, llena de angustia, retrocedió, dejando caer el ramo de flores que había sostenido con tanta ilusión. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, y cada instante que permanecía allí, frente a él, la herida de la traición se hacía más profunda. Sin decir una palabra más, y con el dolor reflejado en cada paso, Natalia giró sobre sus talones y salió corriendo de la iglesia. El silencio fue absoluto mientras Natalia se alejaba, dejando a Luciano solo en el altar, rodeado de miradas atónitas y de la evidencia de su propio error. Los invitados, aún procesando la sorpresa, miraban la escena sin saber cómo reaccionar. Luciano se quedó quieto, sintiendo como el peso de su arrepentimiento le oprimía el pecho. Sabía que había cometido un error irreparable, pero también entendía que Natalia merecía la verdad, por más que le doliera. Al salir de la iglesia, Natalia solo tenía un destino en mente: la casa de su hermana Julieta. Julieta siempre había sido su refugio, su apoyo en los momentos difíciles, y en ese instante, en medio de su dolor, Natalia necesitaba encontrar un lugar seguro, alguien que pudiera sostenerla mientras intentaba comprender cómo todo había cambiado en un solo instante. Julieta, al ver llegar a su hermana en ese estado, comprendió al instante que algo terrible había ocurrido. Sin decir una palabra, la recibió en sus brazos, dejando que Natalia llorara sin reservas. Los sollozos de su hermana eran desgarradores, y aunque aún no conocía todos los detalles, Julieta sabía que su hermana había sido herida profundamente. «Natalia, estoy aquí. No tienes que decirme nada ahora», murmuró Julieta, acariciando el cabello de su hermana mientras trataba de consolarla. Con el paso de las horas, Tamara y Rocío, dos de las amigas más cercanas de Natalia, también llegaron a casa de Julieta, preocupadas por el inesperado desenlace de la boda. Al ver a su amiga devastada, ambas la rodearon de apoyo,
ofreciéndole su cariño y presencia sin hacer preguntas innecesarias. Natalia, aunque destrozada, se sentía agradecida de tenerlas a su lado, de no estar sola en medio de la tempestad que Luciano había desatado con su confesión. «¿Cómo pudo hacerte esto?», exclamó Tamara, indignada al enterarse de lo sucedido. «Es una traición imperdonable. Natalia no merece que lo escuches, ni que vuelvas a verlo», agregó Rocío, con el rostro serio, convencida de que su amiga debía cortar cualquier lazo con Luciano. Natalia, sin embargo, apenas escuchaba las palabras de sus amigas. Estaba inmersa en sus propios pensamientos, recordando los momentos felices que había compartido con Luciano y preguntándose en qué momento todo había cambiado. Su corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía y el dolor de la traición que acababa de descubrir. Mientras tanto, Luciano, solo en su propio tormento, intentaba acercarse a Natalia de cualquier forma posible. Durante los días siguientes a la boda, hizo varias llamadas y envió mensajes, implorando verla y explicarse. Le suplicó a Julieta que le permitiera hablar con ella, que le diera al menos la oportunidad de expresar su arrepentimiento. Luciano estaba consumido por el remordimiento, y aunque sabía que nada podía justificar su error, sentía que Natalia debía conocer la verdad completa. Al hablar con Julieta, Luciano confesó que la infidelidad había sido un error cometido durante su despedida de soltero, un momento de debilidad bajo los efectos del alcohol. Aseguró que la persona con la que había ocurrido no significaba nada para él, y que la culpa lo había atormentado desde entonces. Explicó que no podía comenzar su vida junto a Natalia sin ser honesto, pues sentía que ella merecía la verdad. Julieta, aunque enfurecida por el dolor que su hermana estaba sufriendo, pudo ver la sinceridad en el arrepentimiento de Luciano. Sabía que Natalia tendría que decidir por sí misma si quería escucharlo o no, pero comprendía que su hermana necesitaba tiempo para sanar y encontrar sus propias respuestas. Días después, cuando Julieta compartió con Natalia las palabras de Luciano, la joven sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la sinceridad del arrepentimiento de él despertaba en ella una pequeña chispa de compasión, pero el dolor de la traición aún era profundo, y no podía imaginar una vida en la que pudiera volver a confiar en él. Natalia sentía que su corazón estaba roto, que el sueño de amor que había construido con Luciano se había desmoronado, y que nada podía reparar lo que ahora sentía. Aún así, las palabras de Luciano permanecieron en su mente, generando una confusión que solo añadía peso a su tristeza. Entre el amor y el dolor, Natalia sabía que la decisión de escuchar a Luciano o no dependería de cuánto pudiera sanar su corazón y de si algún día volvería a confiar en él. En ese momento, el amor que alguna vez los había unido parecía haberse convertido en una sombra distante. Para Natalia, el camino hacia la paz y la claridad estaba lleno de preguntas sin respuestas, y aunque contaba con el apoyo de su hermana y amigas, comprendía que nadie podría tomar esa decisión por ella. Su vida, su amor y su futuro dependían de sus propios sentimientos y de la fortaleza que encontrara en su interior para afrontar lo que estaba por venir. Los días posteriores al fallido intento de boda pasaron como un torbellino en la vida de Natalia. Su corazón seguía dividido entre el amor que había compartido con Luciano y el inmenso dolor de la traición. Todo lo que había construido en su mente, los sueños de un hogar y una vida juntos, parecían ahora piezas rotas que no podía recomponer. Cada intento de comunicación de Luciano era una herida nueva. Su insistencia en verla, en buscar explicaciones y disculparse, solo le recordaba el momento en el altar. Sentía que ninguna palabra de él podía aliviar el dolor que la consumía, y por eso decidió ignorar sus mensajes y llamadas. Se sumergió en el apoyo de su hermana Julieta y sus amigas Tamara y Rocío, quienes la rodeaban de cariño y trataban de distraerla. Un día, mientras tomaban un café en el departamento de Julieta, las amigas de Natalia no pudieron evitar expresar su frustración con la situación. «¿Por qué siquiera intenta buscarte?», dijo Tamara, irritada. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y aún así cometió ese error. «No merece ni que lo escuches». Rocío asintió, con el rostro serio. «Deberías hacerle ver que ya no hay vuelta atrás. Tú mereces un hombre que te respete y valore desde el primer día». Julieta, sin embargo, observó a su hermana en silencio,
percibiendo que algo en Natalia no estaba en completo acuerdo con las palabras de sus amigas. Aunque Natalia no lo decía, Julieta intuía que el amor que había compartido con Luciano aún estaba ahí, dolido y escondido bajo la traición, pero resistiéndose a desaparecer tan rápidamente. Esa tarde, mientras Julieta y Natalia organizaban la cocina juntas, Julieta decidió hablar con ella en privado. «Natalia, sé que esto es muy difícil, pero quiero decirte algo importante», dijo Julieta, mirándola con seriedad. «Lo que estás sintiendo solo tú lo conoces, y aunque Tamara y Rocío intenten darte su apoyo, la única que puede decidir qué hacer eres tú. Escucha tu propio corazón antes de tomar cualquier decisión». Las palabras de su hermana resonaron en Natalia. Sabía que Julieta tenía razón. A veces, las voces de sus amigas, aunque llenas de cariño, la confundían más de lo que la ayudaban. En el fondo, Natalia comprendía que necesitaba tomar su propia decisión, encontrar respuestas dentro de sí misma y descubrir si el amor que sentía por Luciano aún tenía espacio para el perdón. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de Luciano se apoderaron de su mente. Pensó en los momentos felices que habían compartido, en las promesas y en los planes de futuro que habían hecho juntos. Cada risa, cada mirada y cada palabra compartida volvían a su memoria como un eco. A pesar del dolor, no podía negar que su amor por él seguía vivo, y eso solo aumentaba su conflicto interno. Al día siguiente, Julieta recibió una visita inesperada. Era Luciano. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación. Aunque Julieta no podía olvidar el dolor que su hermana estaba pasando, sintió que darle a Luciano la oportunidad de explicar su versión podría ser la forma de ayudar a Natalia a encontrar una salida a su confusión. «Luciano, quiero que sepas que ver a mi hermana así me duele profundamente, y no sé si alguna vez podré perdonarte por lo que le hiciste», le dijo Julieta, con la voz firme. «Pero si necesitas decir algo, aquí estoy para escucharte». Luciano asintió, agradecido de poder hablar con alguien cercano a Natalia. Sus ojos reflejaban el arrepentimiento y la tristeza que lo habían acompañado desde el día de la boda. Y, con voz quebrada, comenzó a relatar lo que había ocurrido. «Lo sé, Julieta. Sé que no hay excusas para lo que hice, pero quiero que al menos sepan lo que pasó», comenzó, mirando al suelo con vergüenza. «Fue mi despedida de soltero, una noche de locura que mis amigos organizaron. Entre el alcohol y el ambiente de la fiesta, terminé cometiendo un error que no tiene justificación. Desde ese momento, me he sentido incapaz de mirarla sin pensar en lo que hice, en cómo arruiné lo que tanto habíamos construido». Julieta lo escuchó, observando la sinceridad en sus palabras, y notó la mezcla de arrepentimiento y desesperación que lo consumía. «No intentas excusarte, ¿verdad?», preguntó Julieta, buscando confirmar si realmente era consciente del dolor que había causado. «No, para nada. Solo quiero que Natalia sepa que, aunque fui débil y la lastimé, ella siempre ha sido lo más importante para mí. No puedo imaginar mi vida sin ella, y me duele en el alma saber que la traicioné», respondió Luciano, con lágrimas en los ojos. Julieta, aunque dolida por lo que le había hecho a su hermana, reconoció que sus palabras eran genuinas. Sintió que Luciano realmente lamentaba haber traicionado a Natalia y que la decisión de confesar su error en el altar, aunque dolorosa, había sido su manera de enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de que Luciano se marchó, Julieta le contó a Natalia sobre su conversación. Natalia escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones en su interior. Por un lado, estaba el resentimiento y el dolor que sentía, y por otro, una parte de ella no podía evitar sentir compasión por el arrepentimiento de Luciano. Sabía que nada podría justificar lo que había hecho, pero tampoco podía negar que la sinceridad de su confesión en el altar, aunque devastadora, había sido un acto de honestidad. Esa noche, acostada en su cama, Natalia se sintió atrapada entre dos fuerzas opuestas, el amor que aún sentía por Luciano y la traición que la atormentaba. Pensó en las palabras de Julieta, en la necesidad de escuchar su propio corazón y no dejarse influenciar por los consejos de otros.
Sabía que el camino hacia la paz interior dependería de encontrar respuestas dentro de ella misma y de sanar su propio dolor. Mientras el tiempo pasaba, Natalia comprendió que, por más que tratara de ignorarlo, necesitaba confrontar sus sentimientos hacia Luciano. No podía huir eternamente del amor que aún sentía, ni de la herida que le había causado. La búsqueda de respuestas sería el único camino para sanar, ya fuera dándole una nueva oportunidad o encontrando la fuerza para dejarlo atrás. En ese instante, Natalia se dio cuenta de que no estaba preparada para tomar una decisión definitiva. Sabía que aún necesitaba tiempo para sanar y reflexionar, pero también entendió que algún día, en algún momento, tendría que enfrentarse a Luciano y escuchar su verdad. Solo entonces podría descubrir si su amor tenía la capacidad de perdonar o si, por el contrario, debía cerrar aquel capítulo de su vida para siempre. Los días pasaban, y aunque Natalia trataba de volver a la normalidad, el dolor de la traición seguía pesando sobre ella. Entre los recuerdos y el sufrimiento, su cuerpo comenzó a mostrar señales de agotamiento. En un principio, creyó que era el impacto emocional de lo sucedido, pero, al notar que ciertos síntomas no desaparecían, decidió consultar a un médico. Aquella tarde, sentada en la sala de espera de la clínica, su mente no dejaba de recorrer los eventos recientes. Recordaba el momento en el altar, el rostro arrepentido de Luciano y las palabras de Julieta que resonaban en su mente. «Escucha tu corazón». En ese instante, el médico apareció y la llamó a su consulta. Después de una breve charla y algunos exámenes, le dio una noticia que la dejó sin aliento. «Natalia, estás embarazada», dijo el doctor, con una sonrisa cálida. La noticia cayó sobre ella como un rayo. Natalia, todavía en shock, no sabía si reír o llorar. El embarazo era algo que siempre había soñado, pero en esas circunstancias, la idea la llenaba de confusión y temor. ¿Cómo iba a criar a un hijo en medio de una tormenta emocional tan profunda? Y peor aún, ¿cómo podría enfrentar a Luciano con esta noticia después de todo lo que había pasado? Después de salir de la clínica, Natalia caminó sin rumbo por las calles, tratando de asimilar el cambio que estaba ocurriendo en su vida. La mezcla de emociones la abrumaba. Por un lado, la alegría de llevar una nueva vida dentro de ella, y por el otro, la angustia de no saber si ese hijo crecería en una familia rota o si debía darle a Luciano la oportunidad de redimirse por el bien del bebé. Sin saber qué hacer, decidió regresar a casa de Julieta y compartir la noticia. Julieta, al enterarse, la abrazó con ternura y comprensión. «Natalia, sé que esto te llena de dudas, pero también es una bendición. Este bebé puede ser la razón que te ayude a encontrar la paz que tanto necesitas», dijo Julieta, acariciándole la espalda mientras Natalia sollozaba. Esa misma noche, Tamara y Rocío también se enteraron del embarazo y, aunque intentaron apoyarla, no pudieron evitar expresar sus propias opiniones sobre el asunto. «Natalia, quizá este sea el momento de seguir adelante. Sabes que Luciano te lastimó, y ahora tienes la oportunidad de empezar una nueva vida para ti y tu bebé», sugirió Tamara. Rocío, siempre pragmática, asintió de acuerdo. «Concuerdo. Además, no estás sola. Puedes contar con nosotras para lo que necesites. Y con el tiempo, tal vez encuentres a alguien que realmente te valore». Sus palabras fueron bien intencionadas, pero Natalia sentía que algo en ellas no resonaba con su corazón. Aunque estaba lastimada, su amor por Luciano seguía ahí, y no estaba segura de si era justo tomar decisiones apresuradas influenciada por los consejos de otros. Pocos días después, cuando apenas comenzaba a aceptar la realidad de su embarazo, Natalia recibió un mensaje inesperado. Era Martín, su exnovio y amigo de la adolescencia. Habían compartido una relación especial en el pasado, y aunque ambos tomaron caminos distintos, su vínculo se había mantenido. Martín, al enterarse de la cancelación de la boda, había decidido contactarla para saber cómo estaba. Curiosa y necesitada de un escape, Natalia aceptó verse con él. Se encontraron en un café cercano, y al verlo, Natalia sintió una ola de nostalgia. Martín, con su sonrisa amable y su carácter calmado, le recordaba tiempos felices y simples, momentos en los que el amor no traía consigo tanto dolor. «Natalia, me enteré de lo que pasó»,
Lamento mucho que hayas tenido que pasar por algo así, dijo Martín, mirándola con ternura. Natalia, reconfortada por su presencia, comenzó a hablar de lo sucedido, descargando sus emociones sin temor a ser juzgada. Martín escuchaba con atención, ofreciéndole palabras de consuelo y recordándole la fortaleza que siempre había visto en ella. Poco a poco, las horas pasaron y Natalia sintió que el peso en su corazón se aliviaba. En los días siguientes, Martín se convirtió en una constante en la vida de Natalia. Cada vez que se sentía abrumada, él aparecía con una sonrisa y la invitaba a dar un paseo o tomar un café. Su presencia era un respiro en medio de la tormenta. Y aunque Natalia no podía evitar recordar sus sentimientos por Luciano, comenzó a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo junto a Martín. Tamara y Rocío, al ver la relación renaciente entre Natalia y Martín, no dudaron en alentarlos. Ambas insistían en que Martín podría ser el hombre que le diera la estabilidad y la paz que necesitaba para ella y su futuro hijo. Sus palabras resonaban en su mente, y poco a poco, Natalia se dejaba llevar por la posibilidad de un nuevo amor. Martín, con su paciencia y cariño, se estaba convirtiendo en el refugio emocional que Natalia necesitaba, y cada día que pasaba, se sentía más segura y menos afectada por el pasado. Sin embargo, Julieta, con una visión más equilibrada, decidió hablar con ella en privado una noche. Sabía que Natalia estaba confundida y que los consejos de sus amigas la empujaban hacia una decisión que quizá no era la mejor para ella. Natalia, no quiero que tomes esto a mal, pero quiero que pienses en lo que realmente sientes, le dijo Julieta, con suavidad. Tus amigas desean lo mejor para ti, pero es importante que te tomes el tiempo necesario para escuchar a tu propio corazón. No tomes una decisión solo porque otros te la sugieren. Esta es tu vida y tu hijo, y merece que tomes la mejor decisión desde el fondo de tu alma. Las palabras de Julieta le llegaron profundamente a Natalia. En el fondo, ella sabía que no debía apresurarse ni dejarse llevar por las opiniones de otros. Julieta tenía razón. Solo su corazón conocía la verdad de sus sentimientos. Aunque la presencia de Martín era reconfortante, algo en ella no terminaba de sentirse en paz. Sabía que, de alguna manera, su amor por Luciano seguía ahí, oculto bajo el dolor. Una tarde, mientras disfrutaba de un paseo con Martín, ambos compartieron recuerdos y risas. Estaban a punto de besarse, y en ese instante, Natalia sintió una extraña resistencia en su corazón. Las palabras de Julieta resonaron en su mente, recordándole que debía ser fiel a sus propios sentimientos. Martín, dijo, retrocediendo ligeramente, con lágrimas en los ojos. No puedo hacerlo. No puedo seguir adelante sin antes sanar. Todavía siento algo por Luciano, y sé que este no es el momento adecuado para nosotros. Martín, aunque decepcionado, la miró con comprensión. Sabía que los sentimientos de Natalia eran genuinos y que necesitaba tiempo para sanar. Con una sonrisa comprensiva, tomó su mano y le prometió estar siempre a su lado, sin importar lo que decidiera en el futuro. Esa noche, Natalia reflexionó sobre las recomendaciones de sus amigas y comprendió que no siempre debía seguir los consejos ajenos, especialmente cuando no provenían de su propio corazón. Agradecida por el apoyo de Martín, decidió pedirle que se distanciara, sabiendo que necesitaba enfrentar sus propios sentimientos antes de considerar un nuevo comienzo. Con una sensación de paz interior, Natalia comprendió que el siguiente paso en su vida no consistía en huir de su pasado, sino en enfrentar sus emociones y sanar para tomar decisiones basadas en el amor y el respeto propio. Sabía que pronto tendría que escuchar a Luciano y descubrir si su amor podía superar aquella traición, pero ahora estaba lista para comenzar a encontrar sus respuestas desde lo más profundo de su ser. Después de la conversación con Martín, Natalia sintió que una carga se había aligerado en su corazón. La decisión de pedirle a Martín que se distanciara le dio una claridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que necesitaba enfrentar sus sentimientos y, sobre todo, encontrar una paz interna antes de tomar cualquier decisión definitiva. Aquel día entendió que el amor, para ser verdadero, debía ser honesto, y que solo ella podía decidir si Luciano merecía una segunda oportunidad. Durante los días que siguieron, Natalia se preparó emocionalmente para encontrarse con Luciano.
Sabía que en algún momento tenía que escucharlo, darle la oportunidad de explicarse y, más importante, descubrir si en su corazón aún quedaba espacio para el perdón. Aunque las heridas seguían frescas, su embarazo le recordaba que la vida que llevaba dentro de ella dependía de su capacidad de sanar y elegir un camino. Finalmente, llegó el día en que decidió llamarlo. Con un nudo en la garganta, Natalia marcó el número de Luciano. Su voz al otro lado de la línea se escuchó temblorosa, y aunque ella intentó mantener la calma, sintió como su corazón latía con fuerza. «Luciano, creo que es hora de que hablemos», dijo, con un tono sereno pero firme. «Gracias, Natalia. No tienes idea de cuánto he esperado este momento», respondió Luciano con un suspiro de alivio. «Dime cuándo y dónde, y allí estaré». Eligieron un parque cercano, un lugar tranquilo donde solían pasear juntos antes de que la relación tomara el rumbo que los había llevado a este doloroso desenlace. Natalia llegó primero y, mientras esperaba, observaba las parejas y familias que paseaban a su alrededor. Se preguntaba si ella también tendría una vida de amor y estabilidad algún día, si podría volver a confiar y sentir seguridad junto a alguien. Luciano llegó poco después, con el rostro demacrado y una expresión que reflejaba la carga de remordimiento que llevaba consigo. Se acercó con cautela, respetando la distancia que Natalia parecía imponer con su mirada seria y distante. «Gracias por permitirme hablar contigo», dijo, rompiendo el silencio con un tono de sinceridad. Natalia asintió, sin saber por dónde empezar, pero consciente de que su decisión de escucharlo era el primer paso hacia la claridad que tanto necesitaba. «Luciano, quiero que seas completamente honesto conmigo. Dime qué pasó y por qué creíste que yo merecía pasar por esto», le dijo, tratando de mantener su voz firme. Luciano, con el corazón en la mano, comenzó a explicarse. Le relató cómo, durante su despedida de soltero, sus amigos lo habían llevado a una noche de fiesta que rápidamente escapó de su control. Admitió que había sido débil, que se dejó llevar por el momento, y que la culpa lo había perseguido desde entonces. «No tengo excusas, Natalia. Sé que arruiné lo que teníamos, y la verdad es que no mereces pasar por esto. Pero desde aquella noche, lo único que he sentido es arrepentimiento. Me alejé de esos amigos y he tratado de entender por qué hice lo que hice. No hay un solo día que no me duela el daño que te causé», confesó Luciano, con lágrimas en los ojos. Natalia lo escuchaba con el corazón dividido. Por un lado, sentía compasión al ver el sufrimiento que él también estaba experimentando. Pero, por otro, el recuerdo de la traición seguía presente, como una herida que no terminaba de cerrar. «¿Por qué me lo dijiste en el altar, Luciano?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «Podías habérmelo dicho antes, pero elegiste ese momento, nuestro momento». Luciano bajó la mirada, incapaz de sostener la culpa en sus ojos. «Te lo dije en el altar porque sabía que no podía comenzar una vida contigo escondiendo una mentira tan grande. No me habría sentido digno de llamarme tu esposo, y preferí perderlo todo antes que seguir con ese secreto. No quise destruirte, pero sentí que merecías la verdad, por dolorosa que fuera», respondió con honestidad. Natalia suspiró, dejando que sus palabras resonaran en su mente. En ese momento, sintió que él realmente lamentaba lo sucedido, pero también comprendió que las cicatrices que quedaban en su corazón no desaparecerían de un día para otro. Después de unos minutos de silencio, Natalia sintió que debía compartir la noticia de su embarazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al imaginar la reacción de Luciano y cómo esto cambiaría aún más sus vidas. Con un nudo en la garganta, reunió el valor para hablar. «Luciano, antes de terminar esta conversación, quiero que sepas que estoy embarazada», dijo, con la voz temblorosa. Luciano se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La sorpresa en su rostro se transformó en una expresión de emoción y responsabilidad, y por un instante se le iluminaron los ojos con una mezcla de alegría y esperanza. «Natalia, ¿vamos a tener un hijo?», preguntó, incrédulo, acercándose un poco más. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Aunque la situación entre ellos estaba rota, la noticia del embarazo abría una nueva posibilidad, un lazo que, de una forma u otra, los uniría para siempre.
Luciano tomó una profunda respiración y la miró con una intensidad renovada, comprendiendo que tenía mucho por lo que luchar y demostrarle a ella. Natalia, sé que he cometido el peor error de mi vida, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu perdón y estar allí para ti y para nuestro hijo. Aunque entiendas que jamás volveré a fallarte, sé que tomará tiempo y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero ser parte de esta vida que viene en camino, en cualquier forma que me permitas, dijo, con una voz llena de sinceridad. Natalia lo miró, viendo en él la sinceridad que tanto había deseado percibir. Luciano parecía dispuesto a enmendar sus errores, no solo por ella, sino también por el bebé que estaban esperando. Aunque sabía que su amor había sufrido un golpe devastador, sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a renacer en su corazón. La conversación entre ellos se prolongó, compartiendo los sueños y miedos que tenían respecto al bebé. Luciano prometió ser un padre presente y comprometido, y Natalia, aunque cautelosa, sintió que podía confiar en su palabra. Sabía que el perdón no sería fácil ni inmediato, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad para demostrar que podía cambiar. Esa noche, después de regresar a casa, Natalia reflexionó sobre el encuentro. Sintió que el camino hacia la reconciliación sería largo. Pero, por primera vez desde el día de la boda, sintió que una parte de ella estaba en paz. La posibilidad de reconstruir su relación y formar una familia le daba esperanza. Y comprendió que el perdón y la confianza, aunque difíciles, podían renacer si ambos estaban dispuestos a trabajar en ello. A partir de entonces, Luciano comenzó a visitarla regularmente, mostrándole pequeños gestos de amor y compromiso. Le llevaba flores, cocinaba para ella y le dejaba notas llenas de amor y promesas de cambio. No presionaba ni exigía nada, simplemente se dedicaba a demostrarle que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperar su confianza. Poco a poco, Natalia se daba cuenta de que el amor que sentía por Luciano seguía allí, vivo y capaz de sanar. Sabía que no sería fácil, pero también comprendió que el perdón era una decisión que debía tomar, no solo por el bebé, sino por ella misma. Con cada visita de Luciano, Natalia comenzó a ver más allá del hombre que la había traicionado. Los gestos de arrepentimiento de él eran sinceros, y cada día demostraba su compromiso por enmendar el daño que había causado. Sin embargo, aunque ella apreciaba sus esfuerzos, su corazón todavía dudaba. Las heridas seguían presentes y el miedo a una nueva decepción era real. A veces, mientras Luciano la acompañaba en caminatas o le llevaba regalos sencillos, Natalia lo observaba en silencio, intentando comprender si realmente podía volver a confiar en él. La situación era complicada, pero había algo que la impulsaba a darle tiempo y espacio para demostrar quién era realmente. Poco a poco, el muro que había construido alrededor de su corazón empezaba a resquebrajarse. Una tarde, mientras se sentaban en un parque cercano a su casa, Luciano tomó la mano de Natalia y habló con voz firme. «Sé que todavía tienes dudas y miedo, Natalia. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para nuestro bebé. Si decides no darme otra oportunidad, lo entenderé, pero jamás dejaré de estar presente como padre y como alguien que te respeta y valora». Las palabras de Luciano resonaron en Natalia. La sinceridad en su tono, la humildad en sus palabras y la constancia de sus acciones estaban haciendo que sus dudas comenzaran a disiparse. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sentía que él había cambiado. La traición aún dolía, pero la posibilidad de construir una vida juntos, con amor y arrepentimiento sincero, empezaba a parecer real. Esa noche, Natalia reflexionó en soledad. Pensó en los momentos felices que habían compartido, en el amor que sentía por él y en el futuro que había imaginado al lado de Luciano. Cerró los ojos y se preguntó si estaba dispuesta a arriesgarse, a perdonar y a intentar reconstruir su relación. La idea de darle a su bebé un hogar lleno de amor la motivaba a intentarlo, pero también sabía que solo debía tomar esa decisión si realmente sentía que podía perdonarlo. Finalmente, al amanecer, Natalia tomó una decisión. Sabía que el camino no sería fácil y que el perdón requeriría tiempo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Con el corazón abierto y la esperanza de un nuevo comienzo, decidió que Luciano merecía una segunda oportunidad. Al día siguiente,
Lo llamó para encontrarse en el parque donde habían hablado tantas veces. Cuando Luciano llegó, Natalia lo miró a los ojos y tomó sus manos. «Luciano, he decidido darte otra oportunidad. Lo hago porque creo que podemos superar esto juntos, pero necesito que sigas siendo sincero y comprometido. Esto será un proceso, y quiero que construyamos algo sólido, por nosotros y por nuestro bebé». Luciano, visiblemente emocionado, le prometió con voz temblorosa que no la decepcionaría. Natalia sonrió, sintiendo que, pese a todo, el amor podía ser más fuerte que el dolor. Con un abrazo que marcaba el inicio de su nueva etapa, ambos decidieron dar el primer paso hacia la reconstrucción de su familia. A partir de ese día, Natalia y Luciano comenzaron a reconstruir su relación paso a paso, con la certeza de que el perdón y la confianza requerían tiempo y esfuerzo. Aunque el amor entre ellos no se había extinguido, ambos comprendían que el camino hacia la sanación sería largo y que debían caminarlo juntos, con paciencia y respeto. Luciano no dejaba pasar un solo día sin demostrarle a Natalia su compromiso. Le dejaba notas de aliento, la acompañaba a sus citas médicas y, en cada pequeño detalle, mostraba que estaba dispuesto a ser un padre presente y un compañero en quien ella pudiera confiar de nuevo. Natalia, aunque aún cautelosa, empezó a sentir que podía bajar la guardia y abrirse a las emociones que la unían a él. Poco a poco, el miedo daba paso a la esperanza y la fe en un futuro juntos. A medida que el embarazo avanzaba, Natalia y Luciano se sumergieron en los preparativos para recibir a su hijo. Compraron juntos ropa de bebé, decoraron el cuarto y asistieron a clases de preparación para el parto. Estos momentos compartidos ayudaron a Natalia a ver el esfuerzo de Luciano desde una perspectiva más cercana y amorosa. Y cada día que pasaba, sentía que su corazón sanaba un poco más. Sus amigas, Tamara y Rocío, quienes habían tenido opiniones fuertes sobre la situación, también notaron la transformación de Natalia. Aunque al principio les costó aceptar su decisión de darle una segunda oportunidad a Luciano, al ver la felicidad y paz que le aportaba, comenzaron a apoyarla plenamente. Un día, mientras acomodaban la cuna del bebé, Luciano tomó las manos de Natalia y la miró con una mezcla de amor y gratitud. «Natalia, no hay un solo día en que no me sienta afortunado por esta segunda oportunidad. Prometo que siempre voy a dar lo mejor de mí, no solo por ti, sino también por nuestro hijo». Natalia le sonrió y le acarició el rostro, sintiendo que, por fin, el dolor había quedado atrás. Sabía que los desafíos no desaparecerían, pero estaba segura de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Estaba dispuesta a construir una vida de amor, respeto y apoyo, una vida donde ambos aprenderían de los errores y serían mejores cada día. Finalmente, llegó el momento del nacimiento de su bebé, un instante que marcó el inicio de una nueva etapa. Con lágrimas en los ojos, ambos sostuvieron a su hijo por primera vez, sintiendo que todas las dificultades y el dolor los habían llevado a ese momento de pura felicidad. En el rostro de su pequeño vieron reflejado el amor que los unía y comprendieron que su familia era el mayor regalo que podían tener. Desde entonces, Natalia y Luciano se dedicaron a construir un hogar lleno de amor, donde el perdón, la comprensión y el respeto eran las bases de su vida en común. Y aunque sus caminos no siempre habían sido fáciles, aprendieron que la verdadera fuerza de una relación radica en la voluntad de sanar y crecer juntos. Así, con una nueva promesa de amor renovada, Natalia y Luciano miraban el futuro con esperanza, decididos a enfrentar cada día con la certeza de que, después de la tormenta, habían encontrado la paz y la dicha de una familia unida. La historia de Natalia y Luciano nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto. Enfrenta pruebas, desafíos y momentos de duda. Sin embargo, cuando existe un compromiso sincero y una voluntad genuina de cambio, el perdón y la sanación pueden abrir paso a un amor más profundo y resiliente. La traición que los separó fue también la que los impulsó a confrontar sus errores y a redescubrir lo que realmente significaba su relación. El camino de Natalia, desde la devastación hasta la reconciliación, es un testimonio de la fortaleza que se necesita para seguir adelante sin dejarse guiar únicamente por el dolor. A través de sus decisiones, comprendió que la paz y el amor no dependen de la perfección, sino de la capacidad de reconocer el valor de la redención y el crecimiento compartido.
Luciano, por su parte, entendió que el arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones constantes y que el respeto y la sinceridad son los cimientos de cualquier relación duradera. Al final, Natalia y Luciano aprendieron que el amor es una elección diaria y que, aunque el perdón no borra el pasado, sí permite construir un nuevo futuro, uno en el que las dificultades se convierten en la base de un amor más fuerte y significativo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!